Conceptos en el ámbito del mundo occidental, de las ciencias sociales y ejemplos en Estados Unidos, en Europa y también en América. América, hay un ejemplo de una mujer en Estados Unidos, otro en España, otro en Iberoamérica, bueno, en Hispanoamérica y también otro en Alemania. Así que un conjunto de intelectuales importantes en el mundo occidental. La filosofía social es el estudio filosófico profundo, crítico y normativo de la sociedad, sus instituciones y sus prácticas, con el objetivo de comprender cómo influyen en la vida de los individuos y de proponer maneras de construir una vida más plena y justa. Se enfoca en cuestiones fundamentales como la naturaleza de la sociedad, la justicia, el poder, la libertad, la igualdad y los derechos humanos, a diferencia de la sociología que se centra en la descripción y análisis de los fenómenos sociales. La filosofía social tiene un enfoque más especulativo y evaluativo, buscando no entender la realidad social, sino también determinar cómo debería de ser. Si la sociología es el estudio casi de una descripción, un análisis de los fenómenos sociales que surgen en cualquier municipio, región o estado, la filosofía social se centra más en ese pensamiento crítico, profundo, normativo de la sociedad, de las instituciones, las prácticas que tiene, con el objetivo de comprender cómo van influyendo pues, en la vida de todas las personas y de poner pues, maneras de construir una vida que sea más plena, más justa entre todos. Y claro, se enfoca luego en cuestiones fundamentales, pues como es la filosofía, que será la naturaleza de la sociedad, la justicia, el poder, la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Y como he dicho, la sociología se centra en el ámbito del estudio, de la descripción y análisis de los fenómenos sociales de cada estado, por ejemplo, o de cada región o de cada municipio. La diferencia con la filosofía social es que la filosofía social su enfoque es mucho más especulativo y evaluativo. No busca la filosofía social entender qué es la realidad social tal y como es como la sociología, pues cómo se comporta cada persona o el conjunto de la sociedad, sino ahí lo que determina es también cómo debería de ser la sociedad. La sociología social es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas en grupo y la organización de las sociedades, analizando cómo las interacciones, las normas, las estructuras sociales influyen en el bienestar humano y los cambios sociales. Utiliza pues métodos científicos y diversas técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, para comprender los fenómenos sociales como el conflicto, la cooperación, las instituciones y las tendencias sociales. La sociología social en sí lo que se centra más es en el comportamiento de cada de las personas en un grupo o una organización también de las sociedades, cómo se van organizando y luego cómo cada grupo va interactuando. Normas, las estructuras sociales que van influyendo en el bienestar humano individual y también colectivo y todos los cambios sociales que van influyendo. Por ejemplo, en ello pues sería el ejemplo de la pandemia. La pandemia influyó pues a toda una población española igual que al resto del mundo, con unas situaciones muy negativas y luego es verdad que tendríamos que haber cogido lo positivo, pero la situación es que el ser humano pues no coge, no recoge muchas formas positivas. Y luego es verdad que la sociología social lo que utiliza son métodos científicos, diversas técnicas de investigación, ya sean cuantitativas o cualitativas, dependiendo, con el objetivo de la comprensión de los fenómenos sociales, como puede ser, por ejemplo, un conflicto. Ahora que es lo que pasó, por ejemplo, en Ucrania. Un ejemplo, cuando Rusia invade un país soberano, pues eso puede llevar a cabo a marcar una perspectiva por cada persona y cómo puede ver el conflicto. También la cooperación que hay, o las instituciones, o las tendencias sociales, o las estructuras al final en el ámbito de cómo cada persona pues va comportándose con el mismo y con el resto. La ética social es una rama de la ética que se ocupa de las normas y principios morales que rigen la conducta humana de la sociedad, especialmente en lo que respecta a las relaciones interpersonales y las estructuras sociales. Se centra en cómo las acciones individuales impactan en el colectivo y la búsqueda del bien común. La ética social lo que se ocupa de hacer son las normas, principios morales que rigen la conducta humana en la sociedad, sobre todo las relaciones interpersonales y las estructuras sociales de cada, por ejemplo, grupo o persona individual. El objetivo de que se centre la ética social es en las acciones individuales, cómo impactan en lo colectivo y en la búsqueda del bien común siempre. La moral social es el conjunto de normas, valores, costumbres y creencias adaptadas en una sociedad que guían el comportamiento de sus miembros, definiendo lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, para permitir la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo. Se basa en la idea de que el ser humano es un ser social por naturaleza y necesita vivir en comunidad para desarrollarse, por lo que la moral social establece pautas, puntos sería
para el orden y la armonía social. El objetivo de la moral social al final son todas las normas, valores, costumbres y creencias que están adaptadas a una propia sociedad y el comportamiento de todos los miembros. Y ahí, o de cada grupo, por ejemplo, pues ahí se evalúa lo correcto, lo incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, con el objetivo de tener una convivencia pacífica, el desarrollo individual, colectivo, cómo puede afectar, y la idea de que el ser humano siempre va a ser un ser social por naturaleza y que necesita vivir en comunidad para tener un gran desarrollo. Normalmente la moral social establece pautas para el orden y la armonía social, que es igual que la ética. Lo que pasa es que la ética lo que se centra es en las estructuras, sería de las normativas y principios morales de cada persona en el resto de la sociedad. Normalmente son al final maneras de entender, porque la ética y la moral son como costumbres, valores y normas y creencias que tenemos cada uno y cómo debemos de comportarnos, primero individualmente, que es la ética y la moral, y luego colectivamente y con el objetivo siempre de hacer el bien común para ayudar a los demás. Lo que pasa que el problema es que en el mundo occidental ese bien común no existe y no es tan común, valga la redundancia, primeramente porque en el mundo oriental sí que esa cooperación existe y es mucho más pues, normal o está más normalizada en la parte de Oriente. En Occidente esa cooperación es más el yo o el individualismo, que es la diferencia que nos sitúa y lo que serían las culturas orientales. La psicología social es la rama de la psicología que estudia científicamente cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otros seres humanos y por el contexto social. Analiza las interacciones en grupo y en la sociedad para comprender fenómenos como los estereotipos, el liderazgo, el trabajo en equipo, la identidad social y cómo las normas y valores colectivos afectan a la conducta ya individual. Claro, la psicología social que se centra prácticamente en los pensamientos de forma científica, pensamientos, sentimientos, comportamientos de todas las personas que vienen influenciadas ya sea por la presencia real, imaginada o implícita de otros seres humanos y también el contexto social en el que se reside cada uno. A partir de ahí, lo que analiza la psicología social es las interacciones entre los grupos y la sociedad para comprender fenómenos como los estereotipos, el liderazgo, el trabajo en equipo, la identidad social, las normas y valores colectivos que van afectando pues, a la conducta de cada persona con el objetivo de que todo lo que venga detrás te puede ir afectando negativamente o positivamente. Igual que la psiquiatría social, que es la rama de la psiquiatría que estudia cómo los factores sociales y culturales influyen en las causas, el curso y el resultado de los trastornos mentales, combinando una perspectiva médica con otras disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología social para comprender y abordar la salud mental desde un enfoque comunitario y contextualizado. La psiquiatría social es la rama igual que estudia todos los factores sociales y culturales, las causas, el curso, el resultado de todos los trastornos mentales de cada persona, con el objetivo de que al final se combina luego con otro tipo de disciplinas, ya sea la sociología por un lado, que es el estudio de cada persona individual, la antropología, de dónde venimos, es decir, el pasado, la psicología social, lo que acabo de explicar, todos los pensamientos, sentimientos y comportamientos de cada persona que vienen influenciados por las presencias, ya sea realidad o imaginaria, o a lo mejor por la presencia de otros tipos de seres humanos o el contexto social en el que cada uno nos movamos, con el objetivo al final de que es lo que intenta hacer la psiquiatría social, comprender y abordar toda la salud mental, pero siempre con ese enfoque comunitario y contextualizado, para ver cómo nos comportamos todos o cada una de las personas en un grupo. La antropología social es la disciplina que estudia las sociedades y culturas humanas enfocándose en las relaciones sociales, las estructuras organizativas, entre ellas en la familia, la religión, el gobierno y las costumbres y creencias de los diversos grupos humanos en todo el mundo. Utiliza el trabajo de campo que es la etnografía para recuperar información de manera intensiva y a largo plazo, permitiendo la comparación entre sociedades y la comprensión de la diversidad humana y las similitudes que compartimos como especie. La antropología social es dedicarse más al estudio de las sociedades y culturas humanas que se enfoca en las relaciones sociales, pero más en las estructuras organizativas, es decir, el periodo de la prehistoria, que no tiene que ver nada tampoco con la prehistoria, porque hoy en día en la sociedad hay una familia, hay una religión, hay un gobierno y cada uno tenemos una serie de costumbres diferentes. Y las costumbres y creencias de los diversos grupos humanos en todo el mundo, es lo que estudia. De ahí que la etnografía, que es el campo que se encarga de estudiar de manera intensiva y a largo plazo, todo de manera científica y empírica, te permite al final la etnografía, la comparación entre sociedades y la comprensión de la diversidad humana y las similitudes que compartimos como especie. Por ejemplo, en el ámbito de la antropología, la prehistoria puede decir, bueno, pues el ser humano está muy cerca con sus primos evolutivos, que serían el chimpancé, el gorila, el orangután,
y otro tipo, por ejemplo, también de animales más cercanos a nosotros. También podríamos hablar de los propios monos en el ámbito de la cercanía evolutiva entre humanos y el resto de los animales pues, más cercanos que nombrar. Y la teología social es el estudio que busca comprender y analizar la relación entre las creencias religiosas y los fenómenos sociales, buscando cómo la fe puede ser un motor de cambio hacia la justicia, la dignidad humana y la transformación de la sociedad. Principalmente se asocia a la doctrina social de la Iglesia, la cual establece principios como la dignidad de la persona, el bien común y la solidaridad para guiar la acción en los ámbitos social, político y económico. Hablar de la teología social es casi comprender, analizar y unir dos conceptos. Por un lado, las creencias religiosas, que sería la religión, con los fenómenos sociales, con el objetivo de que la fe es el motor del cambio hacia la justicia, el bien común, sobre todo. Pero claro, la justicia, el bien común, la transformación, la dignidad humana, que es lo que lleva a cabo luego la misma doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que establece la doctrina social de la Iglesia? La dignidad de la persona, que eso está arriba, que es la justicia, la dignidad de la persona, la transformación de la sociedad. La persona tiene que tener, sería, claro, su propia individualidad, el bien común luego, la solidaridad y todas las formas en la cual esa acción que hagamos nosotros va a repercutir en los ámbitos sociales, político y económico, y primero individualmente y luego colectivamente. Esto en realidad casi que sería la manera de entender la teología, que es acercarse incluso al ámbito de la religión con los tintes sociológicos, pero siempre con algo que está por encima, que sea una deidad o divinidad, que es lo que ayuda al final a que cada persona, bueno, pues tenga cercana ese pensamiento religioso en la teología social. En la antropología social es un estudio casi de la estructura social y cómo han ido evolucionando las maneras organizativas familiares. La economía social es un conjunto de actividades económicas privadas impulsadas por entidades cuyo fin es el interés colectivo de sus miembros o el interés general de la sociedad, priorizando a las personas y la solidaridad sobre el lucro individual. Se basa en principios como la democracia, la primacía de las personas sobre el capital, la sostenibilidad, la equidad, la transparencia y la responsabilidad social. Incluye entidades como cooperativas, mutualidades, fundacionales, asociaciones, sociedades laborales y empresas de inserción. La economía social en sí lo que impulsa es la economía por encima de lo general y apartado individual, que serían en realidad los organismos que tenemos en la actualidad en la gran mayoría de los países europeos. La biología social o sociobiología es el estudio de las bases biológicas del comportamiento social en los animales y los humanos, buscando explicar estos comportamientos en términos de ventajas evolutivas a través de la selección natural. Se enfoca, por ejemplo, en aspectos como la agresión, el altruismo, las jerarquías sociales y los patronos de apareamiento, y considera que estos no pueden explicarse únicamente por factores culturales o ambientales. Pero la biología social o la sociobiología lo que estudia en realidad son las bases de comportamiento social del resto de animales, como también de los humanos, para explicar esos comportamientos en términos de ventajas evolutivas a través de la selección natural. ¿Cómo se enfoca eso? Pues si somos agresivos, el altruismo, que es casi vivir en armonía, las jerarquías sociales, los patronos de apareamiento, pero claro, esto tampoco se considera todo, porque todos estos conceptos no tienen que estar explicados únicamente de manera así, porque luego hay factores culturales, ambientales, que también pueden incluso influir en los animales o los seres humanos o incluso en la vida biológica, ya sea también la flora. La historia cultural es una rama de la historiografía que estudia la cultura, sus transformaciones y sus manifestaciones a lo largo del tiempo, incluyendo imaginarios, representaciones, prácticas sociales, arte, filosofía, literatura e incluso aspectos cotidianos de la vida de diferentes grupos sociales. Su objetivo es comprender la condición humana a través de la cultura, analizando cómo las personas significan el mundo y se relacionan con él y cómo las creaciones humanas, que sean materiales o inmateriales, definen entornos artificiales y construyen realidad. La historia cultural es una rama de la historiografía que lo que estudia son todas las transformaciones, la cultura y las manifestaciones a lo largo del tiempo, y incluidas imaginarios, por ejemplo, representaciones, prácticas sociales, arte, filosofía, todo el ámbito de las ciencias sociales, aspectos cotidianos de la propia vida de diferentes grupos sociales, y al final lo que intentan es entender esa condición humana a través de la cultura, cómo que las personas significan el mundo y cómo se relacionan con él. Es decir, que las personas y el mundo están relacionados entre sí, y cómo esas relaciones humanas, ya sean materiales que se vivan a través del mundo de los sentidos o inmateriales a través de las ideas, cosas innatas, construyen qué construyen. Primero realidades y luego entornos artificiales. Más o menos sería casi un recorrido histórico-cultural con el objetivo de comprender casi qué es la sociedad, con el ámbito de la historia y todas las ramas de las ciencias sociales.
La teología cultural es la rama de la teología que estudia los fenómenos culturales desde una perspectiva religiosa, analizando cómo la religión, por ejemplo, influye y se manifiesta en diversas esferas de la actividad humana. Entre ellas puede ser el arte, la ciencia, el psicoanálisis y la vida cotidiana. Busca establecer un diálogo entre la fe y la cultura, comprendiendo que la teología misma es una expresión cultural y a la vez el alma de esta cultura. Es que la teología cultural es como la historia cultural, influye casi en los fenómenos culturales desde la perspectiva religiosa y lo único que se manifiesta es que la religión cómo va influyendo en las diversas actividades dentro de las propias esferas humanas y cómo puede ser pues en el ámbito de las ciencias sociales, que hay filosofía, que hay historia, que hay religión, que hay ciencia, que hay psicoanálisis o incluso la vida cotidiana normal de cada persona. Pero en sí lo que intenta llevar a cabo es una relación entre la religión, que sería la fe, la cultura, para comprender que la teología pues, es una expresión cultural y a la vez el alma de esta cultura. La filosofía cultural es la rama de la filosofía que examina la cultura como objeto de estudio, analizándola en su dimensión ontológica, que sería su ser, epistemológica, su conocimiento y hermenéutica, su interpretación. Su propósito es comprender la cultura, las creaciones humanas y las condiciones que hacen posible su desarrollo y transmisión, buscando la verdad, la belleza, en los productos culturales, la bondad y sobre todo porque la belleza en los productos culturales para orientar la vida individual y colectiva. La filosofía cultural es como la historia cultural, la teología cultural. Si la historia cultural es el recorrido historiográfico de todas las sociedades a través de las ciencias sociales, o la teología cultural es el recorrido bueno, religioso con los tintes de las ciencias sociales, la filosofía cultural es mucho más objetiva y más crítica con el objetivo de analizar la dimensión ontológica, que sería su ser, la epistemológica es el conocimiento de cada uno, la hermenéutica es cómo lo interpretamos cada uno, y luego el objetivo es el propósito de comprender la cultura, las relaciones humanas, las condiciones que hacen posible ese desarrollo, la transmisión de generaciones, con el objetivo de buscar siempre la verdad, la bondad, la belleza en los productos culturales, con el objetivo de esa orientación es en torno a una vida individual y colectiva que sea lo más factible, posible e igualitaria. La sociología cultural es el estudio de los saberes, costumbres y experiencias que retratan el comportamiento de los individuos que viven en comunidad a lo largo del tiempo. Es así que la sociología de la cultura analiza el desarrollo intelectual que da identidad a un grupo de individuos. La sociología cultural es casi estudiar los saberes, costumbres y experiencias que retratan un grupo de personas, que serían cómo un grupo de personas viven en comunidad a lo largo del tiempo, de la historia. Eh, para entender, por ejemplo, la sociología de la cultura es la que analiza el desarrollo intelectual que da identidad a un grupo de individuos, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo van comprendiendo y cómo es la vida al final en su conjunto. La literatura cultural se refiere al conjunto de obras literarias que reflejan y transmiten la identidad, los valores, las tradiciones, la lengua y la narrativa de una cultura específica. Sirven como puente entre el pasado y el presente, ayudando a los individuos a comprender y conectar con su herencia cultural. Pero la literatura cultural es más el conjunto de obras que están reflejadas en la identidad que se lleva a cabo, los valores, las tradiciones, la lengua, la narrativa de una cultura específica, y eso al final es comprender justo el pasado y el presente para ayudar a todos los individuos a que primero comprendan, porque es el puente junto a esa comprensión y conexión con su herencia cultural, es decir, todo lo que viene del pasado lo puedes tú comprender y entender y a partir de ahí se lleva a cabo una estructura en la comprensión literaria. Entre ellos, por ejemplo, también el arte cultural es la actividad humana, un producto o una manifestación que nace del seno de una sociedad, reflejando sus valores, creencias, tradiciones y visiones del mundo con diversos fines, ya sean estéticos, políticos, comunicativos o de preservación de su patrimonio. Sirve como un lenguaje universal para expresar emociones, ideas y experiencias, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico por la diversidad cultural. El arte cultural en sí, igual que la literatura cultural, es comprender todas las sociedades y cómo hacían esas sociedades, pues, por ejemplo, porque en la prehistoria había una serie de dibujos que realizaban, que eran sobre todo animales, y cómo puede ser que esa gente, incluso en el ámbito prehistórico, con todos los problemas que había en aquel momento y porque el ser humano se comportaba como un animal más y vivía en las mismas condiciones que el resto de animales, es decir, que la fauna y la flora, y todo ello, bueno, pues va llevando a cabo y se llevan con unos fines el arte cultural y la literatura cultural, ambas, para comprender el pasado y entenderlo el presente y que el futuro pues sea algo más fácil o cómodo. La ética cultural es el estudio de los valores y normas que guían el comportamiento humano dentro de una cultura específica, analizando cómo las sociedades interpretan conceptos como el bien y el mal. Se enfocan los ámbitos y creencias locales
para determinar la conducta moral, reflejando cómo una cultura se organiza para adaptarse a su entorno. Esta perspectiva, a menudo vista en contraste con la ética universal, se centra en el contexto particular de cada comunidad y prácticas únicas. Si la ética universal es el estudio del comportamiento de todo en general, la ética cultural ve los valores y normas que van guiando el comportamiento del ser humano, o de cada persona, en una cultura específica. Y a partir de ahí las sociedades interpretan qué es el bien, qué es el mal, qué hábitos tenemos, cómo nos enfocamos, qué creencias locales tenemos cada uno con esa conducta moral, cómo lo reflejamos en una cultura que se organiza para adaptarse a su entorno, que es al final todo con el comprender que la ética cultural sería cómo cada grupo se comporta o se comporta primero individualmente y luego en grupo, pero el objetivo al final es la cultura y cómo ellos se van adaptando a las circunstancias que viven y tienen y bueno, pues sería casi más o menos ese comportamiento en grupo. Es totalmente diferente a la ética universal. Si la ética universal es el estudio universal del comportamiento global, la ética cultural es un estudio del comportamiento de cada cultura, de cada región, por ejemplo. La moral cultural se refiere al conjunto de normas, creencias y valores que guían el comportamiento de los miembros de una comunidad específica, transmitidos de generación en generación y moldeados por las costumbres y tradiciones de esa cultura. Estas normas morales varían entre culturas, lo que puede dar lugar a diferentes estándares de lo que se considera lo bueno, lo malo, y se manifiestan en aspectos como la justicia, el respeto a la autoridad, el apoyo familiar y la cooperación comunitaria. La moral cultural es en sí, igual que la ética cultural, es entender casi los valores, creencias, normas que tenemos cada uno, que vamos guiándonos con nuestra manera de entender cómo sería esa comunidad específica y que se van transmitiendo de generación en generación, se van moldeando todas las costumbres y todas las tradiciones de esa cultura, y a partir de ahí hay una serie de estándares porque cada cultura tiene una manera de entender. Cada región, cada provincia, o cada incluso el mundo occidental con el mundo oriental es totalmente opuesto. Entonces ahí a partir de ahí cada uno tiene que entender qué sería lo bueno y lo malo para comprender luego cómo nos comportamos nosotros individualmente, colectivamente, todas las normas que vienen a través de la justicia, el respeto a la autoridad, el apoyo familiar y la cooperación comunitaria, siempre debemos de tener, porque si no respetamos ciertas normas o costumbres o valores, es imposible vivir en armonía. La filosofía científica es una corriente filosófica que considera que toda filosofía debe estar en estrecha conexión y continuidad con la ciencia, utilizando herramientas lógicas y matemáticas para elaborar teorías sistemáticas y revisables sobre diversos problemas naturales, sociales y de otras índoles. A diferencia de la filosofía de la ciencia, que la filosofía de la ciencia es la que estudia críticamente la ciencia y el método científico, la filosofía científica es una forma de hacer filosofía informada por los avances científicos buscando integrar el conocimiento que existe en un sistema cognitivo único y organizado. La filosofía científica es organizar casi una teoría del pensamiento, con las estructuras, por ejemplo, naturales, sociales y de otras índoles, con esas herramientas lógicas y matemáticas que se elaboran para las teorías sistemáticas y revisables por todos los problemas, como he dicho yo, de la naturaleza, de lo social y de otro tipo de índoles. La filosofía de la ciencia es la que estudia críticamente la ciencia y el método científico, eso sería la filosofía de la ciencia, porque estudia críticamente la ciencia y el método científico. La filosofía científica es totalmente, lo que intenta es una forma de entender y de informar por los avances científicos. Y el objetivo de integrar ese conocimiento que existe en un sistema cognitivo y organizado es como casi unir el pensamiento teórico, matemático, sistemático con el conocimiento filosófico y de las ciencias sociales. Como sucede también con la sociología científica, se refiere al uso del método científico por parte de la sociología para estudiar a la sociedad humana, sus fenómenos y las relaciones que se forman. La diferencia de las ciencias naturales es que la sociología se enfoca en la comprensión de las estructuras sociales, el poder, la desigualdad y los comportamientos humanos mediante la investigación sistemática y la evaluación de teorías. La sociología se encarga de estudiar un estado. La sociología científica lo que se encarga es de llevar a cabo un estudio de la sociedad humana, los fenómenos y las relaciones que se forman en el ámbito científico. La sociología es un estudio del ámbito de las ciencias sociales, el poder, los comportamientos humanos, la desigualdad, las estructuras sociales de cada país, por ejemplo España, y es que se lleva a cabo una investigación sistemática y elaboración de teorías con el objetivo de comprender qué es lo que, cómo deberíamos de entender a este tipo de sociedad. Es decir, los sociólogos intentan llevar a cabo una comprensión para estudiar un conjunto, luego puede ser individual pero eso sí haya psicológicamente o psiquiátricamente, porque la sociología se centra más en lo global.
La literatura científica es un corpus de trabajos publicados por científicos que comunican conocimiento, hallazgos y resultados de investigación en diversas disciplinas científicas, principalmente a través de artículos revisados por pares en revistas académicas. Su función principal es el intercambio de nuevo conocimiento evaluado y verificable dentro de la comunidad científica, sirviendo como fundamento para futuras investigaciones y como forma de divulgar la ciencia al público en general. La literatura científica en realidad es un estudio casi del conocimiento, hallazgos, resultados de todas esas investigaciones en diversas disciplinas científicas, que lo que hacen los propios especialistas es llevar a cabo artículos que los revisan por pares en todas las revistas académicas, y el objetivo es llevar a cabo un nuevo conocimiento que se evalúe, que sea verificable, objetivo empírico, dentro de esa comunidad científica para que en el futuro, como ellos hablan, que es para fundamental por las futuras investigaciones, y se pueda divulgar de una manera más sencilla pues, a todo el público en general, como sucede, por ejemplo, con el arte científico. Es un campo interdisciplinario y emergente donde artistas y científicos colaboran para explorar, comunicar y reflexionar sobre el mundo natural y el conocimiento científico a través de medios creativos, fusionando pues, la expresión artística de los avances y la metodología de la ciencia, entre ellos. Esta relación bidireccional, el arte se nutre de la ciencia para nuevas formas de expresión y la ciencia se beneficia de la sensibilidad artística para divulgar sus descubrimientos y estimular la imaginación. Entender eso, por ejemplo, es casi como la literatura científica, es enfocarse casi los propios científicos con unir la sensibilidad artística de las ciencias sociales con el objetivo empírico analítico de la ciencia, es decir, literatura, arte, filosofía, historia, todo para comprender al final lo que sería, pues, esa evaluación, esa doble dirección en la cual, bueno, pues se comprende, por un lado, la sensibilidad, por ejemplo, artística, para divulgar sus descubrimientos y estimular la imaginación, con lo analítico, lo empírico, lo objetivo, que sería el ámbito científico. La ética científica es el conjunto de valores y principios que guían la conducta y las prácticas de los científicos en todas las etapas de la investigación, desde la recopilación de datos hasta la publicación de resultados, con el fin de asegurar la honestidad, integridad y fiabilidad del conocimiento general. Sus pilares incluyen la honestidad intelectual, la atribución adecuada de créditos, la transparencia de datos, el respeto por los participantes en la investigación, especialmente en estudios con seres humanos, y la promoción de la colaboración para el avance del conocimiento. La ética científica en sí son casi valores y principios que guían la conducta y la práctica de los científicos en todas las etapas de la investigación para recopilar una serie de datos hasta la publicación de los resultados ya, pero siempre se aseguran con la honestidad, integridad y fiabilidad del conocimiento general. De ahí que normalmente sus pilares incluyen la honestidad intelectual, la atribución adecuada de crédito, la transparencia de datos, el respeto por los participantes en la investigación, que normalmente siempre son seres humanos que se investigan, y la promoción de la colaboración para el avance del conocimiento. Como sucede, por ejemplo, con la moral científica, puede referirse a dos conceptos principales, la ciencia de la moral, la ética como estudio filosófico sobre el bien y el mal, y la ética en la práctica científica, que establece los principios y códigos de conducta para asegurar que la investigación se realice de forma íntegra y respetuosa con la sociedad y también el medio ambiente. En este sentido, la ciencia, como método, aporta una base racional para discernir valores y entender la búsqueda del bienestar humano. La moral científica, o la puedes entender como la ciencia de la moral, que sería el ámbito de la ética como estudio filosófico sobre el bien y el mal, cómo nos comportamos, qué comprendemos qué es el bien, qué es el mal, tal, qué camino elegimos, como decía Sócrates en su momento, y Sócrates decía, bueno, pues sí que normalmente tienes que elegir el camino del bien, pero si eliges el del mal, esas son las preguntas, ¿hacia dónde puede ir ese camino? Es decir, esa, o por ejemplo, tú y tus circunstancias, como decía el filósofo español Ortega y Gasset. Y luego, por ejemplo, la práctica científica en torno a la ética, que establece los principios y códigos de conducta para asegurar que la investigación se realice de forma íntegra y respetuosa con la sociedad y el medio ambiente. Ese es el objetivo también, de que la ética se inmiscuya al final en el comportamiento humano, pero con la relación de lo científico. En este sentido, la ciencia al final es ese método racional, empírico, para discernir valores y entender la búsqueda del bienestar humano. Gracias a la ciencia se puede ayudar a que la moralidad sea a lo mejor lo más comprensible y sencilla posible en el ámbito de la ciencia, claro, como la filosofía, como otro tipo de ramas, igual que la literatura, el arte, que es compaginar ciencias sociales, que es la sensibilidad artística de la literatura, del propio arte, con lo objetivo, empírico bueno, racional y analítico de la investigación.
Más conceptos dentro del ámbito de las ciencias sociales. La ética filosófica es una rama de la filosofía que se dedica al estudio reflexivo de la conducta humana, analizando los conceptos del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y los principios morales que guían nuestra acción. La metaética, que estudia las propias teorías éticas, la ética normativa, que propone principios de conducta, y ética aplicada, que aborda problemas morales concretos. Pero en sí la ética filosófica es casi abordar dentro del pensamiento cómo nos comportamos nosotros y cómo tenemos una serie de conductas los seres humanos. Conceptos como el bien o el mal debemos de comprenderlos. Correcto e incorrecto, los principios morales que guían nuestra acción, todo ello será la manera de entender, como hablaban muchos pensadores e historiadores del momento, que decían, bueno, cada uno tendrá su camino y si elige o no elige lo que él quiera, pues tendrá una vida más acorde o menos acorde. Por ejemplo, la metaética que estudia las propias teorías éticas. La ética normativa propone principios de conducta entre ellos. O la ética aplicada, que es lo que aborda los problemas morales ya más concretos. La ética literaria estudia las relaciones éticas y morales de una obra literaria y se enfoca en la relación del autor, los personajes y el lector, analizando la dimensión moral de la experiencia literaria y promoviendo valores humanos. La ética literaria es casi en esas obras, esas relaciones éticas y morales que hay en las obras literarias, con el objetivo de que el autor se enfoca en escribirlas. ¿Cómo? Como los personajes, el lector, cómo los explica esa dimensión moral de la experiencia literaria y promoviendo valores humanos. Es decir, es como casi unir ese pensamiento ético en la literatura, o la ética artística es la rama de la filosofía que reflexiona sobre moralidad de la creación y recepción de las obras de arte, lo mismo, cómo entender nosotros la manera de comprender esa obra si él la ha hecho de una manera ética para que sea más cercana y cómo podemos centrarla nosotros como espectadores de ese tipo de obras. Por ejemplo, el marxismo social se refiere también a las ideas y análisis dentro del pensamiento marxista, que se centra en las clases sociales, la lucha de clases, la crítica al capitalismo y la búsqueda de una sociedad más igualitaria. El marxismo social en sí es recoger las ideas de Marx y aplicarlas a una crítica hacia el capitalismo. La ética social se refiere al conjunto de normas y principios morales que guían el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad, buscando la convivencia pacífica y el bienestar colectivo. La ética social es una estructura de las normas, principios morales que guían el comportamiento de todos los humanos o de los individuos dentro de una sociedad. Y creo que el objetivo de la ética social, que haya una convivencia pacífica y un bienestar colectivo. La ética psiquiátrica es el marco de valores y principios que guían la conducta profesional del psiquiatra, asegurando el bienestar del paciente, el respeto de su autonomía y la confidencialidad de la información. La ética psiquiátrica es el marco de los valores morales y principios de esa conducta profesional de cada psiquiatra con el objetivo de que el paciente esté bien, su respeto a la autonomía, la confidencialidad, es decir, lo que habla es confidencial, no se puede sacar toda la información de contexto ni comentársela a nadie. Eso sería la ética psiquiátrica. La teología ética es una rama de la teología que estudia las acciones humanas y las ordena de acuerdo con la voluntad divina, considerando la fe como fuente y criterio de moralidad. La teología ética al final es una rama de la teología que lo que estudia son las acciones humanas y las ordena de acuerdo a la voluntad divina, es decir, la fe por un lado, que sería la fuente principal, y luego ya el criterio de la moralidad, es decir, es llevar a cabo, bueno, pues si lo que dice tú y si Dios te da una serie de pautas, lo que dice la fe, tal, la religión, tú tendrás que aplicarlas, como habla, por ejemplo, la teología, la religión, y a partir de ahí tendrás que comportarte tú bien individualmente, siendo creyente. Si no eres creyente, bueno, pues ya eso es comportarte tú con tus propios tus propios principios morales. La ética al final en la religión lo que lleva a cabo es, si la deidad me da una serie de pautas y yo me tengo que comportar primero individualmente bien y luego ya con el resto. La antropología científica es la ciencia de la humanidad que estudia la variabilidad humana y los comportamientos de forma empírica. Antropología física, que estudia la evolución humana, la antropología social y cultural, que analiza las sociedades y culturas. Ya vemos que la antropología científica lo que se encarga es de un estudio de la ciencia humana, pues en torno a la variabilidad del ser humano y los comportamientos de forma más empírica. Que luego, por ejemplo, está la antropología física, que estudia la evolución humana, la antropología social y cultural, que lo que analiza son cómo son las sociedades, cómo es la cultura, cómo nos comportamos. La teología científica no es un campo único, sino que engloba diversos intentos de relacionar la teología con los principios y métodos de la ciencia. Es verdad que la teología científica es algo muy complicado para entender, aunque no es un campo, lo que intenta abordar es el comportamiento religioso con los avances científicos, nada más, y métodos de la ciencia.
La filosofía moral o ética, que es igual que la ética filosófica, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la moralidad, el bien y el mal y las teorías que guían nuestras decisiones y acciones. Es decir, es cómo nos comportamos nosotros individualmente y con el resto, es decir, lo colectivo o colectivamente. La moral literaria se refiere al aspecto de la literatura que aborda, reflexiona y transmite valores, normas y dilemas éticos. Eso es la moral literaria, es unir igual que la ética literaria, que es unir obras, el autor en la cual explica cómo debemos comportarnos, los personajes, los lugares en los cuales el propio escritor escribe, todo lo que tiene él en su experiencia que ha vivido. Pues la moral literaria al final se refiere al aspecto de la literatura que aborda, reflexiona y transmite todos los valores, las normas, los dilemas éticos, con el objetivo de comportarnos lo mejor posible cada persona. Primero de forma individual y luego ya de forma colectiva. La moral artística se refiere al conjunto de principios éticos y consideraciones morales que guían la creación y la recepción de las obras de arte. Igual que la moral literaria es, o igual que la ética literaria es comprender esos principios éticos y consideraciones morales que guían la creación y la recepción de las obras de arte. Si el artista lleva a cabo una serie de creaciones, tendrá una serie de visión ética y moral para que el resto de espectadores la entiendan. La moral sociológica es el estudio de la moral como un fenómeno social, donde las normas y valores se consideran un producto de la sociedad que incluyen los individuos. La moral sociológica es el estudio de la moral como fenómeno social. Ahí todas las normas y valores son considerados o se consideran un producto de la sociedad que influye a los individuos. ¿Cómo esa moral sociológica puede influir en el estudio de la sociedad y cómo nos comportamos? Si a lo mejor hay gente que se comporta mal, pues habrá que hacer un estudio también de ese comportamiento, como somos los seres humanos. La moral psicológica se refiere a la psicología moral, una rama de la psicología que estudia cómo los individuos desarrollan juicios morales, desarrollan un carácter ético e integran principios éticos en su comportamiento. Es decir, es como casi ese comportamiento del ser humano que lo desarrolla, por ejemplo, la psicología moral, cómo se van desarrollando a través de los juicios morales, el carácter ético de cada persona, los principios sobre todo éticos de su comportamiento que van integrando. La moral psiquiátrica, el tratamiento moral, un enfoque histórico de finales del siglo XVIII que abogaba por un tratamiento humanitario y digno para los pacientes con enfermedades mentales y el daño moral, que es una respuesta emocional, cognitiva a eventos que violan los principios éticos, pudiendo generar culpa, vergüenza y afectar a la salud mental. La moral psiquiátrica en sí es un estudio en torno a los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad mental o no tiene que ser enfermedad mental, también puede ser un daño moral, ya sea a través de esa respuesta emocional cognitiva a eventos que violan pues, los propios principios éticos individuales, que puedan generar a lo mejor vergüenza, culpa y le afecten a él mismo personalmente a la salud mental. La teología moral es la rama de la teología que estudia la conducta humana en relación con la fe y la voluntad de Dios, buscando el bien y el mal, las acciones y los sentimientos del ser humano. Eso en sí de la teología moral es igual casi recoger como la filosofía, con el objetivo de comprender qué es lo que sería esa relación que hay entre la fe y la voluntad de Dios, que con ello se busca ya el bien, el mal, y a partir de ahí las acciones y los sentimientos de cada persona. La moral antropológica hace referencia al estudio de la moralidad como un fenómeno humano y cultural, algo en el cual la antropología intenta estudiar a cabo cómo esa moralidad afecta a las estructuras sociales de antropología. La biología científica es el estudio sistemático y experimental de los seres vivos y los procesos vitales utilizando el método científico para comprender su origen, estructura, funcionamiento, evolución e interacciones con el medio ambiente. Es decir, es casi como si fuera una evolución histórica dentro de la biología, porque la biología científica lo que intenta llevar a cabo es el estudio sistemático experimental de todos los seres vivos, ¿vale? Todos los procesos vitales que hay. Se utiliza ese método científico para comprender el origen. Por ejemplo, sería, por ejemplo, el del ser humano. Bueno, pues su origen, su estructura, el funcionamiento, cómo han ido evolucionando. También son las interacciones con todo el medio ambiente o el resto también de animales, es decir, la fauna y la flora, con el objetivo de comprender más científicamente con los nuevos métodos actuales, que son mucho más sofisticados. La biología cultural se refiere a la exploración de las relaciones recíprocas entre la biología humana y la cultura. Sería ello de unir las relaciones recíprocas entre la biología humana, es decir, nuestro estudio biológico como seres animales y la cultura. Y luego la ética biológica o bioética, es una rama de la ética que enfoca los principios de la conducta humana relacionados con la vida, ya sea la salud, la investigación médica y el medio ambiente. Es decir, es enfocar casi prácticamente la manera de entender cómo nos comportamos nosotros con la conducta del medio ambiente.
Y la moral biológica se refiere al debate filosófico y científico sobre si nuestra capacidad para la moral y los sistemas de valores morales tiene una base biológica. También es comprender de que si nosotros filosóficamente o científicamente tenemos alguna moralidad dentro como seres racionales, aparte de seres animales. Natalie Simon Davis fue historiadora estadounidense, doctora en la Universidad de Michigan y especialista en la historia social y cultural de Francia y de Europa en la época moderna temprana. ¿Y qué es la historia social? Es una arista de la disciplina histórica que tiene como objeto la sociedad en su conjunto. Surgió como reacción a la historia política. Sería frente a esa historia política, que es más de tipo fundamentalmente político-militar, que destacaba figuras individuales. La historia social es estudiar el conjunto en sí de una sociedad. Y la historia política es centrarse más en el ámbito político-militar, que es centrarse en algo específico. Eso sería la historia política, la historia social es el conjunto de la historia. Luis Romero fue escritor español, ganador de los premios de novela Nadal, Planeta y Ramón Llull. Destacó también en su faceta de autor de estudios históricos y biográficos, referidos sobre todo a la Guerra Civil Española. Y varias obras, son Tres días de julio, 18, 19, 20 de julio de 1936, que se publicó en 1969, Desastre en Cartagena y El final de la guerra de 1976. Un hombre que centró sus estudios literarios e históricos biográficos en torno a uno de los conflictos más bélicos y desastrosos de la historia reciente de España, como fue la Guerra Civil. José Luis Romero fue historiador e intelectual argentino, considerado el máximo representante de la renovación historiográfica que desde mediados de la década de los años 50 introdujo las perspectivas de la historia cultural y la historia social en Argentina. Una de las obras es Breve Historia de la Argentina en 1955. Él fue el principal renovador de la historiografía en la década de los años 50 porque introdujo dos conceptos, historia social e historia cultural, en su país. La psicología cultural estudia cómo las tradiciones, prácticas y el contexto de la cultura influyen en el comportamiento, las costumbres y la percepción de las personas, considerándola una parte intrínseca de la vida mental y no algo ajeno del ser humano. A diferencia de otras ramas, se enfoca en el estudio de la experiencia psicológica situada y en el mundo real, analizando los aspectos culturales constituyen al sujeto y sus modos de comprender y experimentar. Es decir, que la psicología cultural son las tradiciones, prácticas y contexto cultural que influyen en el comportamiento, las costumbres y la percepción de todas las personas. Sería al final la parte intrínseca de esa vida mental de cada persona y cómo la mentalidad que tenemos nosotros en nuestra psique mental, que sería la psique, es decir, la mente, la idea. Porque todo ello no es ajeno al ser humano. Todo lo que te influye en el contexto, fuera, tal, te puede influir o negativamente o positivamente, dependiendo. Normalmente es verdad que hoy en día a veces hasta cuesta entender. Porque claro, si das una opinión, ya incluso la gente hasta se puede hasta verte de una manera, bueno, pues este chico ha dado una opinión y a lo mejor pues te pueden juzgar ya con ese tipo de opinión. Y no sabes ya, o no sabe, bueno, cualquiera no sabe ya si se entiende la comprensión que está diciendo. Entonces a veces debemos de ser un poco también más cautos en eso de juzgar. Eso no quiere decir que si decimos alguna metedura de patas, siempre hay que decir, oye, pues eso está mal dicho o no debes de ir por ese camino. Pero que en realidad lo que te analiza la psicología cultural son todos los enfoques reales psicológicos de cada persona y su contexto y sus problemas que tenga individualmente y luego luego ya en lo colectivo. La psiquiatría cultural es un campo que estudia cómo los factores culturales influyen en la expresión, interpretación y tratamiento de los trastornos mentales y el sufrimiento emocional en diferentes contextos sociales. Este enfoque interdisciplinario que combina psiquiatría y ciencias sociales como la antropología cuestiona la universalidad de los sistemas diagnósticos occidentales y considera elementos como la pobreza, la desigualdad y las identidades múltiples, que serían luego ya el género sexual, el estatus económico que configura en la experiencia de la salud mental. Es decir, que la psiquiatría cultural es igual que la psicología cultural con el objetivo de que influyen, bueno, pues una serie de conceptos, la expresión, la interpretación, el tratamiento de los trastornos mentales, el movimiento emocional en diferentes contextos sociales, entre ellos, todo ese enfoque interdisciplinario que combina el ámbito de la psiquiatría y las ciencias sociales como la antropología, cuestiona la universalidad de los sistemas diagnósticos occidentales y al final considera elementos pues, muy importantes y conceptos como son la pobreza, la desigualdad, las identidades múltiples, ya sea el género sexual, el estatus económico, siempre sigue habiendo más problemas de por qué hay menos mujeres en los ámbitos de estatus importantes y si todavía en la actualidad sigue habiendo hombres
pero que esto pasa en el ámbito sobre todo de las presidencias, porque aquí en España, presidencias de mujeres a nivel nacional, cero. En otros países, por ejemplo, a Merkel fue un ejemplo. En América del Sur es otro gran ejemplo. Bueno, e incluso en otros sitios también, sobre todo en América del Sur, sí, 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 hay muchos ejemplos de mujeres que han gobernado varios países en el sur del continente americano. Muchos, hay muchos ejemplos. Pero en Europa, bueno, la presidenta o primera ministra ahora en la actualidad italiana es otro ejemplo, pero muy poco. Entonces, al final, todo eso va influyendo en la salud mental de cada género. ¿Por qué? Porque como la sociedad occidental es tan justificada que todo tiene que ser a base del siglo XIX, y es que el siglo XIX, los cimientos que se construyeron están mm, mal. Entonces la situación debería de llevarse a cabo a través de un cambio. Si queremos tener esa igualdad en un futuro a corto plazo y a largo plazo, pero la situación yo creo que va a ser hasta imposible. La literatura social es un género literario principalmente novelístico que utiliza la ficción de explorar, criticar y retratar las realidades, condiciones y estructuras sociales de una época. Sus obras suelen centrarse en temas como la vida de los marginados, la desigualdad, el trabajo y las problemáticas urbanas o rurales, buscando generar conciencia y ser una herramienta de transformación. La literatura social en realidad lo que se centra es más en el ámbito de la sociedad o de lo social, de los conceptos de la pobreza, de la vida de los marginados, de la desigualdad, del trabajo, de las problemáticas urbanas y rurales que siguen existiendo en la actualidad y ya en el siglo pasado, sobre todo en nuestro país, y generar una conciencia y ser una herramienta final para intentar llevar a cabo una transformación social pues más o menos acorde y equitativa, pues con el objetivo de tener una sociedad lo más justa posible. El arte social es una práctica artística que aplica la creatividad a la transformación de individuos y comunidades, trabajando directamente con las personas en lugar de para ellas y busca generar un impacto positivo en la sociedad a través del diálogo, la colaboración y la reflexión sobre temas como la justicia social, la desigualdad y el medio ambiente. Este enfoque colaborativo y participativo utiliza medios y formas desde performance hasta instalaciones para proponer cambios y crear nuevas relaciones humanas. Lo mismo pasa con la literatura, que es el objetivo de centrarse en una transformación de los individuos y de comunidades, no trabajando para uno mismo, sino trabajando para los demás con el objetivo de generar un impacto positivo a través de la sociedad. Pero esto no quiere decir que se trabaje una obra artística o literaria para comprender, sino con el objetivo de que esa obra, si la lee cualquier lector, pues comprenda cómo los propios artistas, escritores, llevan a cabo ese tipo de obras para llevar a cabo una reflexión ya muy objetiva de decir, pues es que el problema a lo mejor de la desigualdad, de la marginación, de los problemas de trabajo en torno a ambos sexos y los problemas, por ejemplo, en los ámbitos de los pueblos, de lo rural, de lo urbanístico, porque hay grandes diferencias, ¿cómo puede ser que en la actualidad siga existiendo ese tipo de situaciones? Y claro, lo que intentan es llevar a cabo una casi manera de entender, promover cambios, relaciones humanas novedosas, bueno, pues algo que sería una novedad entre todos. Pero ese problema es muy complejo, sobre todo también por las estructuras políticas que tampoco quieren moverla mucho, ni moverse. Joseph Beuys fue artista alemán más que por su producción como escultor, para la que se sirvió sobre todo de materiales como la cera, la grasa y el fieltro. Alcanzó renombre internacional por su concepción teórica del arte y su labor docente, que llevó a cabo en la Kunstacademie de Düsseldorf. Y según Beuys, la personalidad del artista y sus acciones son más importantes que el resultado, la obra de arte concreta. También lograron gran impacto sus performance, sobre todo la que le llevó con el título de Cómo explicar cuadros a una liebre muerta. Se paseó por una exposición con una liebre muerta en brazos a la que le explicaba pacientemente el sentido de los cuadros. También es, por ejemplo, algo extraño esto, pero bueno, estos artistas han dejado huella y han intentado explicar, que ahora voy a explicar, por qué la personalidad es lo más importante de cada persona y no el trato o la obra que hagamos en el futuro. Por ejemplo, un artista innovador y de una fuerte personalidad se le consideró uno de los creadores más influyentes del arte en la década de los 70 y 80 del siglo pasado y sobre todo una de las obras es Terremoto en Palacio de 1961. Un hombre que para él alcanzó renombre no por la manera de porque él era escultor en sí, él se dedicó al ámbito de la escultura, es decir, era artista,
Pasa que el problema es que dejó su concepción teórica mucho más, los libros, pues si su labor docente aparte de ello es lo que le influyó mucho más en el ámbito sobre todo para comprender lo que era la sociedad del momento en la cual él vivió. Porque cada cual tiene que entender eso y luego la personalidad de la persona, como dice Beuys, es que es lo más importante y no la obra que hagas o tu obra personal, sino tú tienes que tener una personalidad y unas acciones que comprometan beneficio a todo. Y lo de la liebre, bueno, pues también es un poquito también, no es que sea extraño, sino que es algo explicado por parte que los artistas siempre han utilizado muchas técnicas así para entender su propia personalidad y luego explicarla al resto de seres más mundanos, como diría. Y uno de los artistas que destacó en la década de los 70, 80, en suelo europeo y también, bueno, pues muy importante sobre todo en la cultura germana. Con ello finalizo y comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y algunos ejemplos en Europa y en América, darle a like, suscribiros, comentar, repito, de nuevo soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.